3, 1 al 4. Primera de Samuel 3, del 1 al 4, y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra. El joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor llamó a Samuel, y él le respondió: heme aquí. Nos vamos a brincar al mismo 3, pero al 16 y 18. Y llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él le respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieses palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová haga lo que bien le parece. Hasta ahí. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por la forma maravillosa en la que tú nos hablas. Te encomendamos este tiempo. Te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, y que nos permitas recibirte en nuestro corazón. Que hagas un cambio permanente en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Se pueden sentar. Esta historia comienza diciéndonos que Samuel le ministraba al Señor en presencia de Elí. Y nos dice que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. La palabra de Dios es la que trae visión a un pueblo. Nos dice la Biblia que sin visión un pueblo perece. Y que la palabra de Dios, según Salmo 119, nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que cuando no hay palabra de Dios en tu corazón, cuando no hay palabra de Dios en tu casa, cuando no hay palabra de Dios en tu pueblo, en tu país, hay oscuridad, porque la palabra nos dice que la palabra es lámpara a tus pies, que es una lumbrera a tu camino, que tú puedes ir pasando, como decía el salmista David, por sombra de muerte, pero no temes mal alguno, porque sabes que Él está contigo, que su palabra es la que te alumbra el camino. Y eso era lo que pasaba en ese tiempo. Hay tiempos, hay etapas de nuestra vida que pasamos sin leer la palabra. Si yo te preguntara cuántas veces al día lees la palabra de Dios, no me contestes. Te darías cuenta cuánta luz hay en tu vida. A veces caminamos confundidos, sin saber qué hacer. Buscamos una persona y otra contándole nuestros problemas, cuando pudieras arrodillarte ante Dios y decir: Señor, tu palabra dice que tú eres lámpara para mis pies, que tú eres una lumbrera para mi camino. Alumbra mi camino, Señor. Pon en mí el querer como el hacer. Ilumíname, muéstrame qué tengo que hacer en esta situación. Y Dios lo haría. Porque es importante el poder buscar y poner atención a las pequeñas cosas. Porque su palabra también dice que la zorra pequeña
es la que te come tu granero. Que a veces decimos, es que yo no miento, o es que yo no peco, porque no tomo, no fumo, no uso drogas. Pero ¿sabes qué? Son los pequeños hábitos, son las pequeñas cosas las que te comen tu granero. Y algo que estaba pasando en este tiempo que estamos leyendo aquí, nos dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. La Reina Valera, la traducción, les llama hombres impíos. Pero ¿sabes qué les llama la King James? Que es una versión americana que tiene una traducción más cercana al hebreo. Les llama malvados o que no valen nada, sin valor. ¿Alguna vez has escuchado la expresión cuando alguien le dice a alguien en las novelas, espero, en las películas, no vales nada? Y que se escucha feo, se escucha fuerte. Y tú dices, qué feas esas palabras, no vales nada. Pero ¿sabes qué? Esa es la traducción que King James le da a esa palabra. Dice que en la King James dice, eran los hijos de Belial. Y Belial viene del hebreo y del griego que significa wickedness o worthlessness, que quiere decir eran malvados o que no valían nada, sin valor. Qué feo que alguien describa a tus hijos y digan, no sirven para nada, no valen nada. Y así se describe a los hijos de Elí. Y sabes que nos dice que ellos eran adolescentes, les vamos a llamar teenagers, eran jóvenes. Y cuando nos describe a Samuel, también nos dice que ellos eran jóvenes. Nos habla que Elí, su pecado de él era el no haberle sido de estorbo a sus hijos. Siempre escuchamos a veces cuando alguien habla de esta palabra y dice, es que Elí no reprendía a sus hijos, pero Elí sí los reprendía. Elí no les era de estorbo. Porque dice en 1 de Samuel 2:23, encontramos a Elí reprendiendo a sus hijos. Él les dice, ¿por qué hacen estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo de Dios. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces les juzgarán. Mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Elí reprendía a sus hijos, pero el pecado de Elí fue el no hacerles estorbo. ¿Qué significa estorbar a alguien? Es disciplinar a la persona. Cuando tú vas manejando rápido, un policía te para y ¿qué hace? Te es de estorbo, porque tú llevabas mucha prisa y ahora tienes que esperar a contestarle por qué vas tan rápido. Tienes que darle tu licencia y él te tiene que dar un ticket. ¿Qué está haciendo el policía? No te está reprendiendo como Elí. No te está diciendo, no, hijos míos, ¿qué forma de manejar es esa? Váyase por allí y siga haciendo lo que quiere. No, el policía te dice, te voy a hacer de estorbo. Te voy a dar una citación, porque tú tienes que entender que tus consecuencias vienen después de tus acciones. Y si la falta es más grave, tienes que ir a ver un juez.
Y si la falta es más grave, el juez te va a dar cárcel, te va a dar servicio a la comunidad, te va a hacer que pagues una multa o todas juntas al mismo tiempo. El juez te está haciendo de estorbo, te está diciendo: no puedes hacer lo que estás haciendo, tienes que cambiar tu forma de ser. Eso es lo que significa el ser de estorbo. La única forma de disciplinar es mostrándole a las personas consecuencias por sus acciones. La única forma de disciplinar a nuestros hijos es haciéndoles ver consecuencias por lo que están haciendo, no regañándolos solamente por lo que hicieron, sino las consecuencias. ¿Por qué Elí no le daba consecuencias a sus hijos? ¿Por qué no les estorbaba? Yo que tengo adolescentes, tengo una muy buena idea de por qué Elí no les estorbaba. Porque los adolescentes parecen mafiosos. Los regañas y te quieren atacar. Se te ponen en la cara o te niegan lo que hacen o te retan. ¿Y qué pasa? A veces es más fácil no lidiar con el mafioso, hacerte que no viste lo que hizo, que disciplinarle y decirle: no, porque te amo, te voy a hacer estorbo. No importa que te enojes, no importa que hagas berrinche, no importa que me dejes de hablar, tengo que serte de estorbo. Porque la palabra dice que el pecado de Elí fue no serle de estorbo. A veces se nos hace más fácil darles lo que quieren con tal de no escuchar el berrinche, con tal de no escuchar los llantos, con tal de no escuchar los gritos. La última vez que discipliné a mi hijo y le quité las llaves de la camioneta, no me habló por 2 semanas. Pero ¿sabes qué? Yo tenía la opción de traer paz. Yo podía haber acabado esa guerra en 2 días. Le pude haber dicho: toma las llaves, que yo no quiero que me andes haciendo caras en la casa. Pero ¿sabes? Cuando tú disciplinas y no cumples, perdiste terreno. Acabas de entregar el poder, porque ellos te están observando. Y yo no le dije que entre menos me hablara, menos se la iba a regresar. Yo dije: hasta que te calmes y tomes responsabilidad, te regreso las llaves. Es difícil enfrentar a tus hijos hoy en este día, porque los niños de hoy hablan, los de antes no hablaban. Tus papás te disciplinaban y tú te quedabas callado. Pero los hijos de hoy hablan, contestan. Y es más fácil para uno darle las cosas que soportarlos. En una ocasión le quité el celular a mi hija y tenía unos llantos que no la soporté y me salí al patio. Y se salió ella a seguirme. Lloraba de una forma que yo sentía que el vecino iba a venir a darme el pésame. Parecía que alguien en mi casa se había muerto. No es broma, se escucha chistoso, pero yo decía: por el amor de Dios, para de llorar de esa forma, que el vecino va a venir acá. El vecino salió a ver qué estaba pasando. ¿Y sabes qué? Pude haber parado esa guerra, le pude haber regresado su celular, pero mejor agarré las llaves y dije: cuando te calmes vuelvo, porque yo no voy a escuchar estos gritos. Es difícil hacer estorbo a tus hijos, porque te toca ser fuerte, te toca decir no. Hay veces que me piden un permiso y les digo: después te digo. Y me dicen: pero mamá, contéstame.
Y me toca mirarle a los ojos y decirle, si te contesto ahora, te voy a decir que no. Y si te digo no, no vas a ir. Y si me das tiempo, lo pienso y tal vez te doy permiso. Inmediatamente se retiran de mi presencia. Es difícil enseñarles a tus hijos que tu sí es un sí y que tu no es un no. Pero eso es lo que dice la palabra. Y nos dice que Elí, Dios no le reclama, ¿por qué no los disciplinaste? O más bien no le dice, ¿por qué no los regañaste? Porque sí los regañaba. Sí les decía que tenía vergüenza de escuchar lo que estaba diciendo la gente de ellos. Mas, sin embargo, no había una disciplina, no había una consecuencia de sus acciones. Si tú manejas rápido, tú tienes una consecuencia de tus acciones. Si tú no te presentas a trabajar, tú tienes una consecuencia de tus acciones. No podemos pretender que estamos educando a nuestros hijos cuando somos incapaces de darles una disciplina. La palabra nos manda a llevarles a cuenta de sus cuentas. La palabra nos manda a hacerle estorbo a nuestros hijos cuando van por un mal camino. Cuando tú vas caminando o vas manejando, tú ves señales que te dicen, cuidado, este puente se pone resbaloso cuando llueve. Cuando tú disciplinas a tus hijos, es la forma que le estás diciendo, cuidado, el comportamiento que tienes no te va a hacer bien. No es bueno para ti. El disciplinarlos les da a ellos una enseñanza, una base de que cuando hacen lo que no tienen que hacer, van a tener consecuencias. La disciplina es difícil de enforzar, especialmente cuando la gente se revela a la disciplina. Muchas veces en las mismas parejas, con tal de que la otra persona no se enoje, dejas a tus hijos hacer el mal. Con tal de no pelear con tu pareja que no quiere que los regañes, mejor los dejas hacer lo que están haciendo. Pero la palabra nos muestra que el dejar a tus hijos hacer lo que quieren les lleva a una muerte espiritual. Nos dice que los hijos de Elí no servían para nada. Esa es la descripción que el hebreo nos da. Nos explica la Biblia lo que estaba sucediendo en aquel entonces. Nos dice, no había visión con frecuencia. Eran tiempos difíciles, porque nos dice que no había visión. O sea, que nadie sabía a dónde ir. ¿Por qué? Porque la visión la trae la palabra de Dios, que es una lámpara a tus pies. Nos dice también que el sacerdote Elí estaba acostado cuando Dios le habla a Samuel. Acostado quiere decir sin hacer nada. No había visión en ese tiempo. El sacerdote Elí no hacía lo que tenía que hacer. Nos dice que sus hijos estaban perdidos, que según la traducción del hebreo nos da a entender que no servían para nada. Y eran adolescentes al igual que Samuel. Y también nos dice que Samuel estaba dormido. Samuel estaba dormido. Dormía Samuel en la presencia de Dios a un lado del arca. ¿Es posible que pueda yo estar dormido en la presencia de Dios? ¿Es posible que yo pueda estar sirviéndole a Dios y estar dormido? Porque nos dice que el joven Samuel ministraba, que otra traducción quiere decir trabajaba.
en la iglesia, le servía a Dios, pero cuando Dios viene a hablarle, nos dice que estaba dormido. Y Samuel agradaba a Dios con sus obras. ¿Puedo yo agradar a Dios con mis obras y estar dormido? Samuel estaba dormido y Samuel agradaba a Dios con sus obras. Nos dice la palabra que Dios viene a ese lugar y se aparece a Samuel y le llama y le dice: Samuel. Y Samuel contesta: heme aquí. Pero va a la persona equivocada, porque no conocía la voz de Dios. A veces nosotros podemos estar en su casa, podemos estar sirviendo, podemos estar dormidos y podemos no conocer la voz de Dios. Podemos escuchar una palabra que te despierta, pero se la atribuyes a alguien más. Y en lugar de buscar a Dios y decir: Señor, esa palabra que escuché me despertó. Esa palabra que yo escuché siento que me habló. ¿Qué me quieres decir? Háblame. A veces en lugar de buscar a Dios, pensamos que la persona que nos habló es alguien más. Y nos dice la palabra que Dios viene una vez más a hablarle a Samuel. Y Samuel otra vez le contesta. Dios dice: Samuel. Y Samuel otra vez dice: heme aquí. Y otra vez va con la persona equivocada. Y le pregunta al profeta Elí: heme aquí, ¿para qué me quieres? Y el profeta Elí se percata que Dios era el que le estaba hablando. Y le dice: no fui yo, pero si vuelves a escuchar tu nombre, dile: heme aquí, que tu siervo escucha. Te voy a escuchar lo que me vas a decir. Hay una forma de escuchar a Dios. El estar en su casa no te garantiza que tú estás escuchando cuando Él te está hablando. Tú puedes estar en su presencia. Tú puedes estarle sirviendo a Dios como estaba Samuel. Y puedes tener una condición en tu corazón que estás dormido y que le atribuyes a alguien más la palabra que acabas de escuchar, que piensas que fue alguien más el que te la dio. Porque a veces buscamos a Dios como el profeta Elías. El profeta Elías, les voy a enseñar lo que le pasó. Dios le dice: sal, porque voy a hablar contigo. Y nos dice: ve y ponte de pie delante del monte ante el Señor, y yo pasaré delante de ti. Entonces pasó el Señor y sopló un viento fuerte que rompió una parte del monte y desprendió grandes piedras delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto pasó un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó un sonido muy grande. Cuando Elías lo escuchó, se cubrió la cara con su manto. Todos los ruidos que Elías escuchó, grandes, terremotos, rocas, vientos, que él pensaba: este es Dios porque hace mucho ruido. Mas sin embargo, Dios estaba haciendo todo ese ruido, pero no era Dios. Dice que fue hasta que escuchó un sonido
suave. Que Dios a veces nos habla de una forma que no te das cuenta que es Dios el que te está hablando. Que lo único que sientes es paz, que lo único que sientes es tranquilidad, o que lo único que sientes es gozo, como cuando quieres bailar como cheerleader. Que Dios se presenta a tu vida en formas que no te das cuenta que es Dios el que está en ese lugar. Y Samuel estaba precisamente en esa situación, que no se daba cuenta. Pero ¿sabes qué? Dice que Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Algo estaba sucediendo en ese tiempo. Venía una transición para el pueblo de Dios. Y Dios viene a esta transición y encuentra en su casa, no estoy hablando del pueblo afuera, en su casa encuentra a Samuel dormido, el sacerdote acostado que no hacía nada, a los hijos perdidos y la lámpara que estaba por apagarse. Pero ¿sabes? La misericordia de Dios, que no dejó que la lámpara se apagara. Que Dios viene a buscar a Samuel. Dios viene a levantar un profeta en ese tiempo tan difícil que estaban pasando, cuando la lámpara estaba a punto de apagarse. Dios despierta a Samuel. Dios le habla. Que a veces Dios quiere despertar tus sentidos. Que Dios te manda palabra con una persona o con otra persona. Y que Dios viene de una forma tan suave que no te das ni cuenta. Que muchas veces buscamos una palabra de profecía en el altar. Y Dios dice, yo te estaba hablando en tu casa. Dios dice, las aves que escuchabas cantar, era yo el que te estaba llamando ante mi presencia. Que Dios se presenta en nuestras vidas de una forma maravillosa. Que si no nos hace esto, el poder decirle a Dios, Señor, despiértame. Ayúdame a conocer tu voz. Ayúdame a saber cuando tú me estás hablando. Dice que uno de los discípulos, después que se dio cuenta que Jesús iba caminando con ellos, dice, ¿qué no ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba? Y ellos como que decían, ¿cómo no me di cuenta que iba caminando a un lado de mí? Porque a veces Dios está contigo, caminando a un lado de ti, está conversando contigo, usando tu propia mente. Y tú piensas que estás hablando solo, pero tu pecho abre, sientes revelación en ese momento, las cosas te toman sentido y piensas que tú mismo caíste a cuenta de lo que estás pensando, que a veces le atribuimos a alguien más o a nuestros pensamientos, conversaciones que hemos tenido con el Espíritu Santo. Porque Dios no viene solamente en terremotos, porque Dios nos habla de una forma maravillosa, que si pudiéramos poder decirle a Dios, Señor, hazme habitar en tu casa, hazme conocer tu voz, ayúdame a conocerte más, ayúdame a darme cuenta cuando estás hablando conmigo. Hazme sentir tu presencia en mi corazón. Nos dice la palabra, y vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces él dijo, habla porque tu siervo escucha. ¿Sabes lo maravilloso que es el poder caminar de un lugar y darte cuenta
Dios estaba a un lado de mí y no me di cuenta. ¿Sabes lo que fue para Samuel después? Porque a veces la Biblia no te cuenta detalles, pero tú te imaginas después de que Samuel habló con Dios, ¿qué habrá pensado en su mente? ¿Qué habrá dicho? Él estaba parado enfrente de mí y lo pasé de paso mientras iba a la recámara de Elí. ¿Sabes cómo sentía Samuel de gozo de saber? Dios vino a verme. Estaba a un lado de mí y no me di cuenta, pero estaba allí y quería hablar conmigo. Y eso era lo que Samuel estaba experimentando. ¿Habrá alguien aquí que pueda presentarle su corazón a Dios y decirle: Señor, abre mis sentidos, háblame, ayúdame a escuchar tu voz, despiértame si estoy dormido, no quiero perderme mi momento, no quiero perderme de tu presencia, quiero percatarme cuando estás cerca de mí. Quiero saber que tú eres el que estás conmigo. Nos dice la palabra que Dios le da una palabra de juicio a Samuel para la casa de Elí. Elí escucha por medio de Samuel que Dios le está hablando. Y esto es desconcertante porque él se da cuenta, él no le dice: es Dios, vamos a levantarnos los dos, Dios está aquí. No, le dice: pues, si te habla otra vez, dile, habla que tu siervo escucha. Ese es el passcode. Como si fuera una computadora que va a abrir. ¿Sabes cuál es la contraseña? Dile, tu siervo escucha. Eso es lo que él quiere escuchar. Eso es desconcertante, porque esa era la actitud de Elí al escuchar que el Rey de Reyes y Señor de Señores estaba en ese lugar y estaba buscando hablar con Samuel. Y no le preocupó pararse y arrodillarse y decir: Señor, yo también estoy aquí, ven a verme a mí, yo quiero hablar contigo, quiero que me digas lo que quieres decir. ¿Por qué estás buscando a Samuel? ¿Acaso tú no puedes buscarme a mí? ¿Acaso hay algo en mí que te aleja de mí? ¿Qué es lo que te ha hecho buscar a alguien más? Es concertante la condición del corazón de Elí, porque solamente le da la contraseña a Samuel para que él pudiera hablar. Y todavía al día siguiente le dice: quiero que me digas todo lo que Dios te dijo, y hay de ti que me encubras algo, como si fuera un chisme, como si fuera cualquier cosa. Le amenaza para que le cuente. Y Samuel tiene que decirle a Elí lo que Dios le dijo. Samuel tiene que decirle: el Señor dice que Él va a traerte a cuentas por lo que tú haces con tus hijos, por lo que tú dejas que tus hijos hagan y porque tú no les eres de estorbo. Que la palabra que Él ya te había mandado, porque Dios ya le había mandado esta palabra a Elí, que se va a cumplir y que vas a saber que fue Dios, porque el mismo día tus dos hijos van a morir. ¿Qué te parece un juicio así? ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Elí? Él es Dios, que haga lo que quiera. Me da hasta temor en mi corazón decir esas palabras, pero ¿sabes qué? A veces esa es nuestra actitud, porque Dios no te está mandando un profeta a tu casa
pero tienes el libro en la mano. Tienes el libro que te dice que va a haber un juicio final, que tienes que guardar sus mandamientos, que Él te ve a cada momento, que Él sabe cómo tú educas a tus hijos, que Él sabe cómo tú llevas tu casa como sacerdote que eres de tu casa, que Él espera lo mejor de ti. Y aún así, a veces tenemos esa actitud y decimos, pues Él es Dios, ¿quién contenderá contra el omnipotente? Dijo Job, ¿verdad? La actitud de no querer hacer un cambio es la misma que tenía Elí. La actitud de saber que tus consecuencias van a venir y el no importarte. Eso era lo que estaba haciendo Elí. Que si tú eres el padre de familia, tú eres el sacerdote de tu casa y Dios te va a traer a cuentas a ti. Y quizás tú dices, pues en mi casa yo soy la única adulta, entonces tú eres la encargada. Que Dios nos va a llevar a cuentas a cada uno de nosotros por las cosas que nosotros hacemos. Que si Elí hubiera podido decirle a Dios, Señor, yo no supe educar a mis hijos, ayúdame, ¿cómo arreglo esto? Si yo lo dañé, yo lo puedo arreglar. Dame sabiduría para saber qué tengo que hacer ahora en este momento. Dame sabiduría para saber de qué forma debo serle de estorbo a mis hijos. Porque no nos manda la palabra que les pegues, que les grites. Cuando tú vas al juez, sonriendo te dice, son $400. Esa es tu disciplina. El juez no te grita. ¿Sabes por qué? Porque te va a disciplinar. Y Él sabe que tus consecuencias son suficientes. No ocupas que nadie te grite. Si podemos imponer consecuencias para nuestros hijos y cumplirlas, esa es la disciplina que ellos necesitan. No necesitamos ni siquiera gritarles. La palabra nos habla de esta casa y algo que me llamó mucho la atención es que al mismo tiempo estaban creciendo 3 adolescentes. Los 2 hijos de de Elí, más Samuel. Los 3 eran adolescentes y 2 no valían nada, dice la palabra. No dije yo, dice la palabra. 2 no valían nada, pero el otro, criado por el mismo sacerdote, el mismo padre de la casa, estaba haciendo lo que tenía que hacer. Nos dice la palabra que los hijos de Elí eran hombres impíos y que no tenían conocimiento del Señor. Y 14 versículos después nos dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. La misma casa, 2 diferentes hijos, 2 diferentes personalidades en la misma casa. ¿Sabes qué? Yo no vivía allí, pero yo asumo que Samuel disciplinaba más al que no era de él que a los suyos, porque a veces a los de uno duele, pero al ajeno no te da pena decirle, niño, siéntate, deja de brincar. Que a veces vemos un niño y decimos, ay, si yo fuera su mamá, pero luego tienes los tuyos y los dejas hacer lo que quieren. Era el mismo hogar, pero sabes que no te estoy hablando solamente de tus hijos, sino te estoy describiendo los hijos de Dios.
dentro de su misma casa, el mismo pastor o el mismo sacerdote, habemos dos tipos de hijos. Habemos el que no vale nada, según el griego, el que está en la casa de Dios, el que ha escuchado la palabra de Dios, pero que no la vive. Y está también el otro, el que fue así como que adoptado, que nosotros todos somos adoptados de Jesús, ¿verdad? Eso dice la palabra. Está así como que adoptado, mas sin embargo recibió la palabra en su corazón. Cayó a una tierra fértil, que nos dice, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor llamó a Samuel y dijo: heme aquí. ¿Qué tiene que ver la lámpara y el dormir? Jesús nos lo explica con la parábola en Mateo 25:1. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir a su esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. La misma casa, el mismo reino, 2 tipos de mujeres. Una era insensata y la otra sensata, igual que la casa de Elí. 2 tipos de hijos, uno era sensato, el otro era insensato. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. ¿Por qué el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento nos habla al mismo tiempo de la lámpara y del sueño? Y nos habla de la condición de lo que es estar dormido. Efesios nos dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Una vez más, la palabra dormir está asociada con lumbrera, con la luz. Igual que el versículo nos asocia a Samuel, que estaba durmiendo y que Dios lo despierta antes que su lámpara se apagara. Si hoy en día Dios nos enviara a Samuel a hablarnos a nosotros, nos diría: despiértate antes que tu lámpara se apague. Despiértate antes de que se acabe la luz de tu lámpara. No te duermas. Tienes que estar alerta, porque cuando estás dormido, cuando estás acostado sin hacer nada, ¿sabes que es triste que nos dice cuando Elí murió de la impresión? Cuando vienen y le dicen: tus hijos murieron los dos el mismo día. De la impresión nos dice que como era gordo, cayó para atrás y se desnucó. Y nos da la explicación antes y nos dice que él estaba acostado, que él estaba sin hacer nada. Estaba en la casa de Dios, pero no hacía nada. Ni para Dios, ni para estorbarle él mismo a sus hijos. Si nosotros pudiéramos venir a Dios y poderle decir de nuestro corazón: Señor, no es fácil ser papá. Ser papá es una de las cosas que yo puedo describir como lo más difícil que he hecho en toda mi vida, porque dura toda la vida,
porque pasas una etapa difícil y piensas que saliste de eso y viene otra peor que la anterior. Nadie nacimos con un manual. Nadie nos obligó a tomar una certificación de cómo ser padres. Es difícil ser padre, pero más difícil es serlo sin su palabra. Es difícil serlo sin su presencia. Es difícil ser padre cuando estás dormido, cuando no puedes ser una persona de oración. La palabra de Dios nos dice que el reino de los cielos sufre violencia, que nosotros podemos levantarnos y orar, que nosotros podemos venir y decir: Señor, yo creo que estoy dormido, porque no me gusta orar, porque no me gusta leer tu palabra, porque prefiero ver TikTok, porque prefiero estar en Facebook, porque prefiero estar hablando en el teléfono mal de las personas, porque prefiero salir a tomar café con mis amigas, porque prefiero irme a pasear o a ver carros con mis amigos, y estoy dormido. Tengo que estar dormido, porque a estar dormido a veces no te das cuenta que estás dormido. Samuel no se daba cuenta que Dios estaba en su presencia. No se daba cuenta. Si tú crees que te vas a dar cuenta cuando te alejas de Dios, estás equivocado. Es un proceso gradual. Poco a poco te vas alejando. Poco a poco te estás enfriando. Poco a poco tu espíritu empieza a caer. Tu lámpara se empieza a apagar. La mecha comienza a disminuir. El no poder levantarte como Elí. Elí tuvo la oportunidad. Samuel le dijo que Dios estaba allí con lo que le contó. Tuvo la oportunidad. Y quizás podemos nosotros criticar a Samuel, o a Elí más bien, y decir: ¿cómo no se dio cuenta? ¿Por qué no se dio cuenta? Pero ¿sabes qué? Dios está en este lugar. Dios está hablándote hoy a ti y a mí. Y está en nosotros también el poder tomar una actitud de humildad y poder decirle a Dios: Señor, despiértame. No dejes que se apague mi lámpara. Ven a cambiar mi vida por completo. Cambia mi corazón. Quita de mi corazón toda soberbia. Quita de mi corazón todo orgullo. Quita de mi corazón ese sentir de que yo estoy bien. La palabra de Dios dice: el que crea que está firme, cuídate que no te caigas. Porque cuando más firme crees que estás, más fácil estás de caer. Que si podemos venir a decirle a Dios: Señor, permíteme recibir la disciplina de tu parte. Tu palabra dice que tu vara y tu callado me infundirán aliento. No me entregues a mi propia concupiscencia, porque dice que el motivo por el cual los hijos no escuchaban a Elí era porque Dios ya había hecho un juicio contra ellos, que Dios ya había determinado que ellos murieran. Que si nosotros podemos venir ante Dios y decir: Señor, cambia mi familia, dame un comienzo nuevo, ayúdame a arreglar las cosas que ya dañé, dame la estrategia, dame el conocimiento, dame la sabiduría, pero también para educarnos a nosotros mismos. Nosotros necesitamos disciplina. Los hijos que la palabra nos habla somos tú y yo, que dentro de la casa podemos estar y estar dormidos. Dentro de su casa podemos estar sirviéndole. Podemos estar aquí enfrente predicando o cantando y estar dormidos. Que cuando Dios te
Pero Dios nos está dando una llamada de alerta. Dios nos está llamando y nos está diciendo, no siempre te vas a dar cuenta cuando estás mal. Tú mismo tienes que conocerte cuando te alejas. Tú mismo tienes que saber cuando te da trabajo orar, cuando te da trabajo ayunar, cuando no tienes ganas de venir a la iglesia. Tú mismo tienes que saber cuando no estás buscando de Dios. Tú mismo tienes que saber cuando no estás educando bien a tus hijos, que es nuestro tiempo de poder venir ante Dios y decirle, Señor, ayúdame. Señor, que tu palabra alumbre mi casa, que tu palabra alumbre mi vida, que tu palabra alumbre mi camino. Ayúdame para que mis hijos no se pierdan. Ayúdame para que mi casa no se pierda, para que la casa de mis padres no se pierda. Está en nosotros esta noche el recibir el llamado que Dios nos está haciendo. Dios nos está llamando a despertar. Yo quiero que nos pongamos todos de pie y que podamos pasar todos al frente. Yo quiero que cada uno haga la oración que siente hacer en su corazón. Quizás algunos necesitan decirle a Dios, Señor, despiértame. Quizás algunos necesitan decirle a Dios, Señor, dame la estrategia para disciplinar a mis hijos. Dame la estrategia para hacerle estorbo a mis hijos.